¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Sean bienvenidos a TV UJAT. Qué bueno que nos permite comunicarnos en su oficina, en la armonía de su hogar, en su automóvil. A usted que nos escucha, a usted que nos ve a través de TV UJAT, canal 35.1, muchas gracias. Trascender en el conocimiento con usted a través de la información en la cual usted encuentra la manera de cómo prevenirse de las enfermedades, cómo conservar la salud y, como siempre, también en radio, que nos escuchan en el 107.3, Voz de FM, Voz Universitaria. Muchas gracias también, amigos. Hoy vamos a tratar un tema importante en todo el ambiente de quebrantamiento social en el que vivimos y que como consecuencia podemos tener diferentes manifestaciones, como pueden ser la depresión, la enfermedad mental severa, un trastorno que pueda provocar altibajos emocionales que van desde lo que puede significar un trastorno del sueño, episodios maníacos inclusive, cambios en el ambiente emocional que puede manifestar agresividad o tristeza. Pero es posible que tenga que ver también con combinación de diferentes factores químicos, bioquímicos, genéticos, ambientales y sobre todo de la alteración de las estructuras del cerebro. Estos episodios se pueden agudizar causando una enfermedad permanente que requiere una atención especial y que no solamente el no atenderse en forma oportuna pueda traer consecuencias orgánicas, sino también efectos sobre nuestros seres queridos. La reducción de la necesidad de dormir, la pérdida de la noción de la realidad. Todos estos episodios, depresivos o no, se pueden incluir como síntomas como una falta de energía, poca motivación, pérdida de interés en las actividades cotidianas, episodios de cambio de humor que duran de días a meses y también pueden estar asociados con pensamientos inclusive hasta suicidas. Tratamiento puede ser de por vida, como les he mencionado, y muchas veces tratamientos psiquiátricos con medicamentos y apoyo psicológico, por supuesto, no solo de una sesión, sino de psicoterapia en forma constante durante un periodo suficiente. Hoy teníamos programado al doctor Alejandro Madrigal Centella, un psiquiatra que tiene muchos compromisos y por algún motivo no hemos podido tener su presencia hoy en nuestro estudio, pero con usted seguramente va a resultar útil nuestro programa comunicándose al 358-1596. Para cualquier comentario, ayúdenos y hagamos este programa la utilidad que pretendemos, el objetivo principal de TV UJAT, de la División Académica de Ciencias de la Salud y Cita Médica 35. ¿Está usted bien? Este es Cita Médica 35 y ya iniciamos. Muchas gracias. Síndrome de bipolaridad. El trastorno bipolar es una enfermedad mental severa. Las personas que la sufren experimentan cambios de ánimo poco comunes. Pueden pasar de ser muy activos y felices a sentirse muy tristes y desesperanzados, y así empezar el ciclo otra vez. Frecuentemente tienen estados de ánimo normales entre uno y otro ciclo. A las sensaciones de euforia y actividad se les llama manías, a las de tristeza y desesperanza se les llama depresión. Las causas de este trastorno no son del todo claras. Pueden ser genéticas, o sea que pueden tener una tendencia familiar. Otra causa puede ser una estructura anormal de las funciones del cerebro. El trastorno bipolar suele empezar en los últimos años de la adolescencia o al inicio de la edad adulta, pero niños y adultos también pueden sufrirlo. La enfermedad generalmente dura toda la vida. Si no se trata, el trastorno bipolar puede dañar las relaciones personales, causar bajo rendimiento en la escuela o en el trabajo e incluso el suicidio. Sin embargo, existen tratamientos eficaces para tratar los síntomas, medicinas y terapias de conversación. La combinación de ambas suele ser lo que mejor funciona. Si quiere conocer qué causa el trastorno bipolar, cuáles son los tipos de bipolaridad o cómo identificar a una persona con trastornos, quédese con nosotros en Cita Médica 35, en donde los expertos comparten la salud.
Cita Médica 35, su programa de los viernes, con la presencia siempre agradable de Leticia Guerrero Pérez, que me acompaña, y Alberto Abdo, que ya se adelantó a dar toda una explicación de lo que es podríamos llamar salud mental. No necesariamente vamos a hablar de enfermedad, porque en ese detalle o en ese terreno nos haría falta el conocimiento que debe tener un especialista. Los tres somos médicos especialistas de otras áreas, pero en nuestra formación de medicina general tuvimos una formación progresiva desde la psicología médica hasta la psiquiatría como parte de la formación del médico, y es en ese aspecto que nos vamos a mover, puesto que tenemos que tratar a los pacientes en su ámbito, como ya dijo Alberto, social, laboral, espiritual, y sobre todo nosotros que nos dedicamos a la docencia, adelantarnos con tiempo a alguna duda que tengamos en el comportamiento de los alumnos. ¿Cómo te ha ido en ese aspecto, Leti, como docente en la salud mental de nuestra población? Bueno, me gusta mucho leer acerca de este tema, sobre todo porque es un tema que mundialmente, podemos decir, está teniendo una explosión. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la depresión, por ejemplo, mundialmente está habiendo un gran cambio, pero dijéramos si fuera para algo positivo, pero no, se está incrementando. Ya han habido hasta generaciones. ¿Recuerdas que los grupos de los dark, de los oscuros, de los que se pintan de negro, gentes que se expresan de una forma? Desde la psicodelia, en los años 60, de ahí para acá vinieron los psicodislépticos, ¿no? Así es, pero en cuanto a todo lo que está ocurriendo actualmente, estaba leyendo en una revista, yo siempre me gusta estar actualizándome sobre todo ahora sí que todo lo que vea, ¿no? Casi con todo lo que se mueva, pero leía yo acerca de cómo, debido precisamente también al cambio demográfico que nosotros igual estamos teniendo, la tendencia es más adultos mayores. Obviamente que al crecer la población, el estado depresivo que casi siempre y normalmente acompaña al adulto mayor, entonces provoca todo este caos de tener una población deprimida. ¿Por qué? Porque primero, bueno, se envejece. Muchos de los adultos mayores viven solos. Muchos de ellos no reciben, aunque estén dentro de la casa, no reciben el amor, el cariño, la atención por parte de la familia. Ya no se tiene trabajo. No se tiene trabajo y entra en un momento dado en que tampoco hacen una vida social. Entonces, otra de las cosas que entran dentro de esto es el hecho de que se ha incrementado el número de abusos hacia el adulto mayor, no nada más en casa, sino a través de redes sociales. O a veces fuera de casa, que salen ellos a hacer alguna actividad en un banco o algún otro lugar, donde precisamente por verlos frágiles, por verlos unas personas adultas mayores, ellos creen que lo que le están diciendo es lo real, sea vía telefónica, sea por medio de redes sociales. Leía uno de los casos en el que había una adulta mayor, pues que se había puesto de acuerdo a chatear por medio de las redes con una persona que se supone que era de su misma edad y que habían quedado perfectamente bien de acuerdo en que iban a verse, pero esta persona le pide dinero para poderle ir a visitar, y entonces le saca una buena cantidad de euros a ella, y ella va al aeropuerto esperanzada en recibir a esa persona que por un tiempo, un año creo que habían estado chateando y nunca apareció. ¿Qué pasó? Hubo un fraude. Este tipo de fraudes no es solo para los de la edad adulta. Hay quienes andan buscando pareja y son engañados de esta manera. Les muestran fotografías que no son, o les muestran incluso videos de una posible vida diferente. En y forma que todo era mentira. El crecimiento natural, entonces, puede decirse, conduce a la persona a cambios de su actitud.
y que estas están influenciadas por los factores económicos, el dinero y el temor. En el adulto mayor, como mencionas, pues está solo, no tiene empleo, está abandonado de alguna manera, está despojado porque ya sus pertenencias las heredó inclusive algunas veces, y entonces conduce al temor, y el temor además a la muerte, que ya está más próxima. Y el mismo cuerpo te va ubicando, porque a mi edad yo percibo la gran diferencia, comentaba con Leti hace unos momentos, entre cuando tenía 30, a los 40, a los 60, a los 70, hay que ir adecuando el pensamiento a esa evolución y tomarla como lo natural. Claro. No puedo hacer actividades que hacía a los 30 y de repente me pongo de necio y me llevo una buena sorpresa con que ya no puedo, ¿verdad? Claro, Y el eso- resto de la población, que además está en crisis, crisis de todos los aspectos, ¿no? Por lo- Bueno, también en los jóvenes igual se ha incrementado el número de estados depresivos, por ejemplo, ¿por qué? Bueno, vuelvo otra vez a las redes sociales, no digo que no es que sean malas las redes sociales, simplemente dándole el giro positivo pueden ser o deben de ser buenas, pero como es todo lo contrario, la mayoría es mal utilizado. Entonces entra el bullying, que no nada más es físicamente, o sea, de persona a persona, sino también puede ser un bullying a través de redes sociales. Y parece nada, pero ha ocurrido suicidios de jóvenes precisamente porque empieza a haber bullying. Por ejemplo, el hecho de una fotografía, subirla, que sea en unas condiciones que solamente la persona en privado debería de verlo, de pronto, ¡pum!, alguien lo publica y entonces empiezan a ver la gente que empieza a agredirles en Sí. lugar de ayudarles, ¿no? Pero fíjate que esto desde cuando éramos niños, parece que la palabra bullying es algo extraordinariamente nuevo. Antes le llamábamos burla, le llamábamos apodo, le llamábamos desprecio, y a las personas que no cubrían el modelo en el que se movía un grupo, era desplazado y aquel lógicamente podría entrar Claro. en depresión. Sí, efectivamente. Vamos a hacer una sí. pausa, si me permiten. Estimados amigos, no se retiren, por favor, continúe con nosotros. Vamos a tratar el tema de los cambios emocionales que repercuten en la salud mental y que pueden manifestar enfermedades, inclusive que trastornan totalmente el ambiente social y el ambiente familiar. Continúe con nosotros, Cita Médica 35. Cita Médica 35, en esta ocasión 3 médicos generales orgullosamente juchimanes, estamos platicando acerca de la salud mental en nuestro medio. Vaya por aquí un saludo para nuestro compañero que lo estamos extrañando, a Ramiro Guerrero Pérez, que por estar dedicado al ejercicio profesional no nos acompaña, pero seguramente nos está oyendo. Saludos, Ramiro, espero que la pases bien. En este aspecto, decía que todos tenemos momentos en que enfrentamos el sufrimiento de nuestro paciente. Sabemos que está deprimido porque está triste, pero muchas veces la depresión no es tristeza. En tu experiencia, Alberto, Sí. ¿cuántas manifestaciones hay de Muchas. la depresión? Muchísimas, muchas. Podremos hablar aquí en oncología, el paciente con cáncer tiene una manifestación y la familia tiene otra además. Y casi siempre el de la paciente a veces suele ser el menos atendido y se atiende mucho más a la familia, ¿no? Que llega y el paciente está sentado, callado, con la cabeza abajo, y el familiar lo está acusando, que no come, que no quiere tomar la pastilla, que verdad que hay que inyectarla, doctor, ¿verdad? Sí, inyéctela, y hay que ponerle la inyección, y la paciente callada, ¿no? Y no quiere usted tomar su medicina, y no contesta. Entonces, aquí hay dos trastornos emocionales, uno la impositiva de la propia familia, otra la depresión disociativa que está teniendo la paciente, que esta es además de las más graves, la disociación de la realidad. No se quiere ver las oportunidades que pueda tener de salvaguardar la salud
y de aliviar un poco la enfermedad o llegar inclusive a tener una oportunidad curativa. Y hay muchos cambios durante todo el trayecto de su evolución de la enfermedad, cuando inicia el tratamiento, cuando se le da la mala noticia, o bien cuando ya hay una respuesta o cuando hay efectos complicados, tóxicos del propio medicamento, ¿verdad? Reacciones secundarias que ya causa mucho vómito, la alopecia es otro aspecto porque nos estamos perdiendo el cabello. Por eso usamos gorra. Y emocionalmente o nos cubrimos con una gorra o también nos causa un problema de tristeza, de despojo, de duelo por pérdida del cabello. Yo pienso que según la actitud de la persona, el carácter de la persona, si es una persona fuerte, en la que traen esa capacidad de poder sacar desde adentro todo lo más positivo que sea, son las personas que menos se deprimen, sea en oncología, sea en mi caso en rehabilitación, porque bueno, la esperanza de recuperar la función. Claro, la esperanza, y obviamente que mientras van avanzando, pues ellos se están alegrando y cambiando emocionalmente. Y si me permites, el pronóstico en las enfermedades vasculares es terrible, sí, porque son en detrimento de la vida. Si son arteriales, la amenaza de la amputación por isquemia es alta. Exacto. O el infarto agudo del miocardio o el infarto cerebral. Sí, cuando el paciente tiene ya una evidencia de minusvalía en su organismo porque el aparato circulatorio está malo, llega a depresión. Y esto que tú decías es cierto. Si tú, médico, le comienzas a dar estímulos de que todo eso puede ser controlado mediante apegarse a un cambio en su vida, ya no vamos a quitar la arteriosclerosis que se estableció, pero podemos evitar que llegue a niveles más altos. Sí. Pero viene el otro problema, las venosas. Las tromboflebitis son la causa más alta de muerte no diagnosticada. Se diagnostican como infarto y si no se hace la autopsia, resulta que no se demuestra que era una embolia pulmonar que surgió de unas varices mal cuidadas. El paciente fallece en 5 minutos. O de una obesidad, o de un embarazo, o de un tumor que no se había diagnosticado en el abdomen o en la pelvis y que de repente da embolias. De hecho, se iba a comentar, ¿no? En el caso de los amputados es muy frecuente la discapacidad. Obviamente que la discapacidad, pero sobre todo la depresión. Sí. Porque perder un miembro, una extremidad, pues obviamente que conlleva a sentirse incompleto, a sentirse perdido. Y primero les da vergüenza. Sí. Mi padre lo sufrió, se le amputó abajo de la rodilla y se negó a volver a Villahermosa hasta muchos años después porque le daba pena que lo vieran que traía prótesis. Sí, entonces ante cualquier pérdida o ante cualquier situación que pueda provocar una discapacidad, siempre es importante el apoyo de psicología, ¿no? O de psiquiatría, de acuerdo a cómo se esté manejando su aspecto mental. De ahí que ustedes, profesionales y estudiosos del posgrado de la gerontología y la geriatría sean tan útiles a nuestra sociedad. Es necesario que cambiemos nuestra manera de actuar tradicional a una forma profesional, que en las ciudades se puede y en las poblaciones pequeñas. Claro. Lo que mencionaba hace rato acerca de cómo tenemos que ir evolucionando, ¿no? Tenemos que ir dándonos cuenta de que según vamos evolucionando tenemos que adaptarnos, no nada más física, sino también mentalmente en cuanto a la etapa que estemos cursando, ¿no? Mucha gente se deprime simplemente con llegar a los 50 años, es decir, wow, ya tengo 50 años, ya prácticamente estoy entrando dentro del envejecimiento, pero bueno, hay muchas personas que aún con todo y el tiempo que tienen encima... Envejecemos desde el nacimiento. Claro. La muerte celular programada ahí está y cada célula que se va muriendo es sustituida por otra hasta que llega el momento en que predominan las viejitas. Claro, que después de los 30, a partir de los 30 es todo hacia abajo, ¿verdad? Pero bueno, hay que tomarlo con sabiduría y hay que tomarlo con positividad. Pues es una realidad. Sí, claro. No es que esa situación, no hay cultura para prepararnos a los cambios de las diferentes etapas de la vida. Cuando
piensas voy a cumplir 40 y qué va a pasar a los 40, pues ahí veré cuando llegue a los 40 qué va a pasar. Pero si nos adelantamos a un conocimiento, intercambiamos opiniones y experiencias de alguien que ya lo vivió, estudiamos o leemos los cambios que ocurren en los 40, no solamente ambiental, socialmente, sino orgánicamente. Si vemos las estadísticas, las enfermedades en su inmensa mayoría, el 80-90%, se van a manifestar entre los 40 y 55 años de edad. Hace un momento veía una gráfica de cómo es la esperanza de vida a nivel mundial en países que no te creerías que están mejor que Estados Unidos. Yo me asombré porque la esperanza de vida directamente en Estados Unidos llega en el costo por la salud a los $9,000 anuales. Creo que así es, 9,000. En cambio, en el resto del mundo es menor. Sin embargo, la esperanza de vida cae en el norteamericano hasta menos que en los demás países. Bueno, tiene que ver mucho sobre el estado mental. Eso es. El estado mental, ¿por qué? Porque pueden estar viviendo dentro de la comodidad, Claro. pueden tener acceso a lo mejor dentro de lo que es la medicina. Sin embargo, el estado depresivo, porque ahí hay mucha soledad. Mencionaba la Madre Teresa de Calcuta que la enfermedad número 1 de los norteamericanos, y puedo considerar que también de los europeos, es la soledad. Sí. Porque cuidan tanto su entorno de independencia, de mantener Un su estatus. mundo, de que ellos provocan mismamente una barrera, un aislamiento, y entonces hay soledad. Y luego entran en la dependencia farmacológica, porque si estoy triste me tomo un antidepresivo, si estoy demasiado eufórico me tomo un tranquilizante, si tomo mucho café pues necesito algo para dormir porque me quito el sueño, y entonces la persona mayor está en un círculo vicioso. Ahora, los latinos son, porque socializamos más, eso nos permite salir más fácilmente de un estado depresivo. Este artículo que leía yo daba varios puntos en cual uno puede salir de una depresión, ¿no? Y sobre todo cuando se llega a la tercera edad, uno socializar, realizar algún deporte. Comunicación. Sí, realizar algún tipo de actividad en la cual puede hacer pintura, pintar, exacto. La Entonces, carpintería. Llevar a su perrito a caminar y junto con otro, o dentro de un club tal vez de perritos, donde ahí están ellos, ¿no? Fíjate que recuerdo al doctor Gutiérrez Villarreal. Él disfrutaba la carpintería. Sí. El doctor Lamberto Castellanos disfrutaba la carpintería. Tenía su consultorio. Ajá. El doctor Miguel un Ángel arte de la Ventura, carpintería. Gómez Ventura, pues un acuarelista extraordinario, y llegó a edades mayores por esa actividad mental que permite sacar lo que todo mundo no sabe que llevas y dentro, tener acá ¿no? básicamente Sí. ocupado. ¿Por qué? Porque el estado depresivo es simplemente estar estático y pensando en lo mismo y dándole vuelta al problema, Sí. o tal vez a los sentimientos negativos constante hasta que llega el momento en que ya no se puede salir tan fácilmente de eso. Entonces, en la salud mental, realmente el aspecto dinámico y ocupativo es importante. Sí. Y no el abandono, el aislamiento. Bueno, regresando a los términos, aislamiento es una definición diferente a la soledad. Se puede estar solo sin estar aislado, claro. y se puede estar aislado aún no estando solo. Por otra parte, hay algo que yo he utilizado, o he oído más bien, como en forma burlona. La vejez se pega. Si estás rodeado de gente que todo el tiempo está hablando de mi enfermedad, Quejándose. de mi cintura, de que no veo, de que me tienen que operar, Sí. de que mal estoy económicamente, ya no me alcanza, pues lógicamente voy a terminar siendo tan viejo o mucho más de lo que aparento. Claro. Ahora, tampoco me puedo engañar. Claro. Debo estar acorde mi realidad con la que enfrento. Y si tiene remedio, bueno, para eso son los hijos, cuando son buenos hijos, que te auxilien en el momento en que tengas necesidad. Ese es Aunque- otro aspecto muy importante, ¿no? ¿Qué tan productivo, qué tan bien le hago a los demás? Sí. ¿Verdad? Porque puedo seguir siendo productivo y puedo seguir haciéndole el bien a los demás.
y de esta manera yo me siento más saludable, Útil. más sano y útil. Aunque siempre es positivo, yo pienso de esa forma, ¿no? De que aunque uno externamente esté envejeciendo, por dentro sentirse joven, o sea, joven no de que voy a actuar como un chamaquito, ¿verdad? Pero joven sino tener esa frescura de una persona joven en el que siempre tiene esa mentalidad positiva, queriendo hacer algo, moverse en diferentes En nuestra sala de círculos. maestros vemos varios ejemplos de personas muy positivas Sí, sí, que ya están jubilados y no dejan de ir a la escuela. exacto, eso es muy lindo. Solicitar una asignatura, aunque ya estoy jubilado, oye, dame chance, quiero seguir enseñando. Sí, hombre, ¿cómo no? Claro. Vamos a hacer una pausa. ¿Les parece? Acompáñenos a unos promocionales, por favor. Son útiles para nosotros para continuar con nuestro programa. Perdón, Leti se... Nuevamente con ustedes en su hogar para continuar con esta charla en la que la doctora Leticia Guerrero Pérez tuvo necesidad de retirarse por razones de actividades personales y el doctor Alberto Abdo y un servidor vamos a continuar este intercambio de ideas acerca de la salud mental y cómo nos ha ido en la práctica médica para enfrentarla, no únicamente como médicos, muchas veces como familiares, como amigos y aún en lo personal. ¿Cuántas veces hemos estado en una crisis de tristeza, de apatía, de indiferencia y no encontramos la salida? Y para Así eso, qué mejor que tener a un amigo, platicar con él y pues las cosas son diferentes, ¿no? El médico, siempre a veces le he comentado yo a mis alumnos, tiene que ser un artista, porque la medicina es arte además. Pero también desde el punto de vista de las manifestaciones expresivas de su estado emocional, que está bajo la influencia de los diferentes momentos en los que está viviendo su profesión. A veces con un paciente curado se siente felicidad, alegría y se comparte con la familia y con el mismo enfermo esa emoción. Como me decías, la felicidad de que alguien reconozca tu valía, lo que hiciste por él, Sí. y te lo reconozca. Te lo reconoce, físicamente. además, eso te recupera totalmente. Claro. Pero también sufres momentos tristes cuando no es posible lograr salvar a un enfermo y fallece. Entonces, a lo mejor acababas de salir de la atención de uno que sí se había curado con toda la felicidad, pero no puedes ir alegremente a ver la tristeza que está sucediendo con la pérdida de otro paciente. Tienes que cambiar entonces tu expresión y de ahí de esto que el médico está sujeto también a reír o a sentirse triste o a mantenerse serio. Es un reto para el médico mantenerse ecuánime entonces en el ejercicio profesional y sobre todo dejar los problemas del enfermo en el hospital o en el consultorio para ir con tu familia a disfrutarla. Sí. O para ir con tus alumnos a impartir una clase y que no se contamine un ambiente con otro, lógicamente en detrimento del que no tiene la culpa, ¿no? Sí, efectivamente. Y ocurre mucho a nivel institucional cuando tienes tanta consulta, ¿verdad? Y que hoy muchos pacientes, entendido que son ellos los enfermos, están angustiados, desesperados y además quieren la atención inmediata. Y detrás de la puerta del consultorio tienes 5 personas esperando y ejerce una presión emocional sobre el médico que está atendiendo dentro del consultorio y que quisiera terminar pronto para poder atender a los demás. Y entonces este paciente percibe que el médico no lo atendió con el tiempo suficiente y la calma suficiente. Hace unos días hubo un comentario en las redes sociales con respecto a lo que sufre el médico en su formación, pero todo ese sufrimiento es formativo. Cuando me recuerdo mi época en el Hospital General del Centro Médico Nacional, teníamos obligación de conseguir la autorización para las autopsias, nosotros residentes. Entonces, ir a decirle al familiar, su paciente acaba de fallecer. No fue posible, se le hizo todo lo que se pudo y ya está prácticamente descansando. E inmediatamente buscar la manera de convencerlo de que para encontrar la causa de la enfermedad específica
o para fines de un conocimiento más profundo en la medicina, en este hospital se requiere aprovechar lo que tiene para llegar a la profundidad del diagnóstico y mediante la autopsia, la toma de muestras de diferentes partes de su cuerpo para la investigación. Y su cuerpo se va a ser entregado íntegro, solo con muestras. Eso costaba muchísimo trabajo para aprenderlo. Era una experiencia que hoy ya no se vive, afortunadamente, en los hospitales. Ya no se realizan las autopsias en los hospitales, ya no se tiene, como antes se tenían, las planchas y las áreas definidas para ello. ¿La razón? El servicio de patología. Pues yo creo que se ha legislado un poco más acerca del control de ese estado y al mismo tiempo se ha dejado un poco la investigación anatómica post-mortem y se ha prestado un poquito más de atención a la investigación molecular, biológica de las enfermedades. Estoy de acuerdo contigo y creo, ese es mi punto de vista también. La tecnología médica ha avanzado tanto que ya no se requiere tomar muestras directas del individuo, sino los estudios previos que en análisis retrospectivo podría llegar a una claridad diagnóstica. Claro. Estamos en una época, en el siglo XXI, extraordinaria. ¿Sí? Se dice otra situación que ocurría era el aspecto emocional en la familia, que tenía que pensar si decidir o no una autopsia, y además aceptando que había perdido recientemente, la noticia era inmediata, de que había fallecido su familiar. Sin embargo, hoy no existía psicólogos en los hospitales. No había. Bueno, sí había psicología en los hospitales grandes, pero no era lo habitual. Pero sin embargo, hoy, para la solicitud de trasplantes, de donadores altruistas, sí, la donación tácita que se tiene en otros países, en nuestro país apenas va entrando. Todos somos donadores. Claro. ¿Cómo se llamará? Virtuales, esa es la palabra. Así es. Y sin embargo, todavía hay resistencia. No, sí. ¿Cómo se va a ir incompleto? Y esto y además nos quemamos, nos cremamos, ¿no? Sí. Entonces, también está muy en boga porque hay la oportunidad de que alguno de nuestros órganos siga siendo útil. Sí. Por otra parte, todo esto lleva a depresión, sí, a miedo a la muerte, a no comprender que nuestra vida está así, como decíamos al principio, como comenzó, va a terminar y que nadie es dueño del futuro. ¿Cómo poder prever que mis riñones puedan ser útiles cuando yo muera? También hay una época en la que ya no podemos ser donadores. ¿Cómo tienes este concepto tú? Sí, es una situación muy especial. Alguna vez estuve en la Secretaría de Salud, en el departamento, donde se llevaba el programa de donación de órganos y trasplantes, lo cual pues iniciaba todavía en nuestro estado, todavía sigue apenas en esa etapa, aunque ya se hacen hasta 11, 14 trasplantes anualmente en cada hospital donde hay trasplantólogos, que ya existe hoy en el Hospital Provirosa el doctor Villaseñor, en el Hospital del Niño, Ricardo Vázquez en el Hospital Juan Gran. Entonces se integran un grupo de personas capacitadas y cada vez se ve un poquito con más aceptación. Sin embargo, dentro del avance cultural es todavía muy poco. Realmente las fichas que teníamos de los que aceptan ser donadores altruistas son muy pocos. Me sorprendí porque veía algunas con identificación de personas que no espera, que no piensa uno que puedan ser tan capaces de incluir y aceptar un programa así, y tenían una disposición verdaderamente asombrosa. Hubo una campaña, participé en ella y yo estaba como donador altruista. Estuve, exactamente. Llegó el momento en que la edad ya no te lo permite. No. Y decía yo esto porque los órganos van envejeciendo. Pues una de las fichas que vi en ese programa fueron una a tu nombre. La situación es esta. Estás con la apoptosis, que ya la había mencionado, como la muerte celular programada. Sí. Ya tus células están tendientes a degenerarse, sí, a provocar enfermedad. Entonces no le vas a donar a una persona que no tiene el problema tu genética que va a llegar a un cáncer o a una enfermedad crónico-degenerativa, claro, cerebral.
Entonces, por eso es la limitante, Sí, ¿no? por eso yo creo que en los avances que se están teniendo, mira, hoy nuestra universidad tiene ya la licenciatura en Medicina Genómica en la unidad de la División Académica en Jalpa de Méndez, y allí seguramente van a resultar muy importante la aportación de estos nuevos profesionales, porque molecularmente podrán determinar las calidad orgánica, calidad biológica, de poder tener anatómicamente una oportunidad de un nuevo tejido, de un nuevo órgano, que sea útil y que tenga menos rechazo. Esto que es tan apantallador en este momento, en mayo de 2019, no se soñaba a principios del siglo, Claro. en el 2000. Se intuía, hoy es una realidad, y Sí. cada vez los tiempos son más estrechos. Sí. Entonces tenemos que hacer educación en la población para que vayan cambiando esa mentalidad, que no es egoísmo, es ignorancia. No lo doy porque no Lo me más nace. importante de todo esto es educarnos, leer, culturizarnos, no descuidar nuestros valores humanos, nuestros valores que debemos poner en práctica socialmente, confiar en que el beneficio que otorguemos va a ser bien aceptado, para que pueda la sociedad ir adecuándose y dejar a un lado el temor de los avances tecnológicos, de los avances científicos, que en la bipolaridad tenemos el otro extremo, que también influye mucho en la pérdida económica, en no poder tener acceso a estas nuevas tendencias de equilibrio en salud y en el aspecto moderno de nuestra sociedad. Por eso es que nos preocupa tanto el futuro económico, social, cultural de nuestro medio. Todo lo que tú hagas en bien de los demás va a repercutir finalmente en ti. Sí, Y sí. aquella regla de oro que hemos oído desde niños, no hacer a nadie lo que no quieras que haga contigo, o decirlo de otra manera, haz con los demás lo que tú quieras que hagan contigo. Claro. Y ese precisamente es lo que hoy en nuestra sociedad se está sufriendo, porque el aspecto de quebrantamiento social, el abandono y la desintegración familiar, los niños en la calle trabajando, explotación de menores, Eso, más que trabajando, siendo explotados. drogadicción, ¿verdad? Delincuencia. En la indiferencia a la cultura hay una total, Sí. me importa madre, Sí. ¿para qué pierdo el tiempo leyendo esas cosas que no me Que van a dar dinero? Aparentemente, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, todo lo que se lee, todo lo que se estudia, la memoria lo va guardando y lo va a sacar No en sabe su cuándo, momento. ¿Sí? que eso es lo más hermoso. Eso es lo ¿no? más hermoso, es saber Sí. de leer y aportar al cerebro conocimientos para que tengan ideas que puedan organizar el pensamiento y entonces de esa manera hacer una expresión diferente, más útil, de mayor calidad y que pueda influir en un cambio social. Definitivamente las repercusiones emocionales en crisis que hoy estamos viviendo hacen que un conductor vaya demasiado irritado, grite al otro, le toque el claxon, o estemos atravesados impidiendo el tráfico, como recientemente ocurrió con una ambulancia que Sí, inclusive hombre. pues perdió la vida de un chofer. Amigos, estamos hablando de los cambios emocionales, de la depresión, de la bipolaridad. Quédese con nosotros, regrese después de este breve mensaje y estaremos con usted en Cita Médica 35. Cita Médica 35, Alberto Abdo me acaba de hacer una agresión terrible, me dice que ya estoy en la 8ª década de la vida, y es cierto, y estoy tan a gusto, tenemos, porque él ya también es abuelo, tenemos la oportunidad de, en la familia, vivir la salud mental, Sí. transmitir lo positivo, Sí. rescatar el amor de los nietos, de la Mira, esposa. el ser de humano, los- te decía yo hace un momento, es un ente biopsicosocial. Así y espiritual.
y espiritual además, sí, acuérdate cómo insistía mucho Benjamín Cruz Arceo, un gran amigo que en paz descanse, y nos decía, responde a estímulos de su entorno, de tal manera que, bueno, todos los días tenemos un entorno que puede tener un estímulo agradable y también un estímulo desagradable. Sin embargo, el equilibrio es particular capacidad del ser humano al razonar inteligentemente en favor de lo bueno y desechando lo malo. Fíjate que acabo de ligar esto que dices con mi actividad de la mañana hoy. Hice una evaluación a mis alumnos de neuroanatomía y me presentaron después de la evaluación 2 ensayos que fueron calificados con 10 porque están muy bien estructurados y están al fondo de la problemática que viven. Uno de ellos hablaba del ¿para qué sirve una evaluación? ¿En bioética? No, en neuroanatomía. En un discurso muy interesante, muy bien apoyado y leído perfectamente bien. Pero el que siguió, qué bárbaro, es el jefe de grupo. Mis felicitaciones para estos 2 muchachos, de veras. Hoy me sentí muy a gusto. El muchacho hizo un trabajo perfecto y además lo leyó con mucha emoción. Le puso esa... Se apropió de todo el mensaje. De todo el mensaje. Y él habló de lo que es la emotividad en el estudiante de medicina. ¡Qué hermoso! Sí. Y ayer tuve la clase con mi único alumno de bioética y también fue muy enriquecedora. Sí, sí. El razonamiento se da, la juventud viene pujante para ser diferente. Sí. Y ahí es donde vamos a trabajar ahora con ese proyecto que el doctor Gurría nos planteaba. Sí. Bueno, ¿quieres platicarlo todavía un poquito? No podemos anunciarlo, pero bueno, si tú me permites, claro. Es la Comisión Institucional Universitaria de Bioética, UJAT. Así es. ¿Verdad? Que en donde, bueno, la bioética es precisamente el análisis y estudio de la conducta humana a la luz de los valores, según Ehrlich, que también es un enfoque en donde Van Rosler-Potter señala en su libro del puente a la vida, el puente entre lo que es los avances científicos y tecnológicos y la conveniencia del bien en la humanidad para preservar la salud y el bienestar en toda la ecología. Y cuando estamos hablando hoy de salud, por eso lo traje a colación, porque incluimos la salud mental como base de todo lo demás. No podemos construir nada si no estamos equilibrados emocionalmente, si no hemos desarrollado adecuadamente nuestra capacidad intelectual, aprovechando cada instante. Tú dijiste, estamos rodeados del entorno que te estimula. Influye mucho. Aprovecha los estímulos en tu favor. Cuando no se hace un razonamiento en bien de todos ecológicamente, se hace un señalamiento entonces en forma individual, sesgando los intereses o las conveniencias, ahí es donde vienen sucediendo los conflictos bélicos, las guerras que se tienen en el mundo, las ventajas de poder comercializar un bien humano, como era el caso del genoma. Los estudios sobre el carácter genético del hombre fueron proyectados a través del proyecto Hugo para investigar las condiciones genómicas en las que estamos estructurados y de esta manera lograr prevenir muchas enfermedades que vienen codificadas en esa secuenciación en el genoma. Y surgió una empresa privada que quería comercializarla, ¿verdad? Equilibradamente se decretó entonces el proyecto del genoma como un beneficio, patrimonio de la humanidad. De la humanidad. Y esto es extraordinario, porque todos los avances de la ciencia son del hombre para el hombre. No es el Dios, dinero, el que debe mover la tierra, aunque es necesario. Sí. Si no hay una buena infraestructura económica, los avances serían muy lentos. Sí. Y ahí es cuando la sociedad o la asociación de las naciones se ponen de acuerdo para quemar etapas. Yo creo que tan interesante va a resultar el beneficio de aplicar los objetivos de esta comisión cuando vemos en nuestro entorno mucha morbilidad, porque haya basura tirada y nadie la pueda levantar, porque existen
cambios climáticos que también se tengan que investigar y poder contribuir de Porque manera universitaria. Porque hay tanta obesidad en adultos y Exacto. en niños, y que los cambios dietéticos tienen que ser a fondo. Una investigación también importante de carácter intervencionista para Sí. poder tener un impacto en la sociedad en beneficio siempre del futuro, del progreso, porque el presente ya no lo podemos cambiar. Entonces es el futuro el que tenemos que prevenir para entregar, como decían algún rector en su ocasión, decía, no es decir qué mundo le voy a entregar a nuestros hijos, sino también qué hijos vamos a entregar al mundo, Indudablemente, ¿verdad? Que indudablemente. vean que realmente se ha hecho para ellos algo en beneficio de su propio desarrollo humano y que además sus funciones vitales sean con una capacidad suficiente para que puedan desarrollar y progresar en todas las actividades que tengan que desarrollar, pues prácticamente profesionalmente, hablando de la universidad. Hoy están precisamente ya en evolución aquellos que aspiran a entrar a la universidad. Sí. La universidad va a hacer la selección de qué alumnos van a llegar al nivel superior de la educación. Es una gran cantidad de personas que desean. Pero por otra parte tienen que tener la conciencia de que adquieren un compromiso tan grande para no desperdiciar la vida. Ese es otro punto importante. Nuestro programa enfocado a los cambios emocionales, la tristeza, la depresión o la felicidad. Y aquí cuando ocurre esta etapa en la que tenemos que decidir nuestra profesión, y muchas veces no es nuestra vocación, Así es. sino pues a veces lo que conviene o a veces lo que pensamos que nos gusta más, pero cuando ya entramos en ver realmente las actividades y el compromiso, sentimos que no es el camino más correcto y vienen cambios emocionales en el alumno, vienen los indicadores de reprobación o bien al abandono de la carrera, ¿no? Aquí no hay que olvidar que la presión familiar ejerce un factor negativo. No es lo mismo apoyar que presionar. Yo quiero que seas médico, porque tu abuelo fue médico y en esta casa todos somos médicos. Pero a mí no me gusta la medicina, yo Claro. quiero fútbol. ¿Sí? Bueno, habrá que equilibrar la Fíjate que situación. ocurre también eso, lo que hemos visto cuando los médicos pasan visita en los hospitales y acompañados de sus niños, porque es el domingo, porque es el día en que la familia quiere estar cerca y porque, pues como no tienes el tiempo, pero si tienes el compromiso de ir a ver un enfermo, lo llevas. Y luego resulta que cuando sales del cuarto de ver el enfermo, el niño está durmiendo. Ese niño tiene un cambio emocional que le hace no aceptar ser médico más adelante si pensábamos que podría influirse nuestra actividad, como en el juramento hipocrático se señala, ¿no? Enseñar a nuestros hijos nuestra noble profesión, a los hijos de nuestros maestros y a los hijos de nuestros hijos. Y sin embargo, esto ya no es tan aplicable. Hoy la necesidad es otra. Sí es aplicable, pero ya no en forma tan directa como se dice en el juramento. Es aplicable cuando tú tienes la conciencia y el entorno te lleva a ser bueno, que lo importante es ser bueno. Sí. Sé lo que quieras hacer, pero sé el mejor. ¿Y es fácil? No, es un reto tremendo, Sí. pero hay que vencer todos los días, primero con la voluntad, yo lo quiero hacer. Segundo, con la atención, yo quiero, pero si no lo atiendo, si estoy disperso en todo lo que hay en el medio, no logro nada. Ya lo atendí, ¿lo estás entendiendo? Porque no es lo mismo que lo atiendas a que lo entiendas. Bueno, lo entendiste y lo comprendes. ¿Tienes idea de qué tan trascendente es lo que estás haciendo? Quedarse un poco más hacia el lado positivo que tender hacia que aquel lado empiecen las cosas a tener una influencia y tú Eso cambies de es. tu actitud. Y ya que hiciste toda esta secuencia, te lo aprendes, ya lo haces tuyo. Claro. Por eso los médicos especialistas somos tan felices, porque aprendimos, es decir, tomamos de la ciencia lo que nos hace ser y lo disfrutamos. Y entonces llevamos a la práctica una medicina de calidad. Hoy en día otro cambio también que ocurre en el ambiente social, vital y profesional del médico y familiar, la edad para el retiro. Ah, Y esto te lo hago a propósito porque, bueno, tú nos enseñaste qué momento es el
que hay que conocer en forma muy valiosa la toma de decisiones y saber entonces que ya como antes existían viejecitos que andaban en los hospitales de 80 y más años hasta 90, o el caso del doctor Manuel Rodríguez, que en paz descanse, un ejemplo, a los 86, 83 años, todavía se perdía entre la multitud con su bata y ayudando a la población. Pero hoy en día existe ya un término, un periodo jubilatorio, una etapa en la que tu rendimiento está limitado y el determinar, por ejemplo, el porcentaje de Alzheimer que existe después de 70 años, que tenemos que reconocer. Se llama envejecer con dignidad. En el momento en que comienzas a ser tú consciente de que ya no eres digno de confianza, Sí. porque tu capacidad, por las razones que quieras, no es igual, decir, bueno, es el momento de... ¿Y te hizo feliz? Soy ¿No más te feliz entristeció? que ¿No nunca, te no, para deprimió? nada. Excelente. Disfruto Pues, mi vida. Con esto concluimos nuestro programa. Vea usted partes de lo que hemos ido viviendo en las diferentes etapas, las emociones que también influyen. Y pues bueno, agradezco a mi compañero, el doctor Eduardo López López, Gracias, Alberto. el apoyo para este tema y desarrollarle para ustedes de utilidad. Gracias por su compañía. Este tema de depresión, ojalá y podamos hacerlo a un lado y ser felices. Buenas tardes, buen provecho.